Hola, muy buenas tardes para quienes nos están viendo desde México. Muy buenos días o muy buenas noches en cualquier otra de las latitudes de este planeta. Muchísimas gracias por estar aquí en este 9º episodio de Trascender Conciencia. Como siempre, estoy muy contenta de que estén con nosotros, acompañándonos en estas transmisiones. Yo soy Adriana Espino del Castillo, mentora de carreras científicas, para quienes no me conocen. Me dedico un poco a justamente platicar de cómo con una carrera científica podemos llegar más lejos de lo que alguna vez pensamos, más lejos de lo que alguna vez alguien nos dijo. Entonces, pues en estas sesiones, en estas aventuras que tenemos de entrevistas con grandes personalidades en el mundo de la ciencia, lo que hacemos es justamente entrevistar personas que han estado ya utilizando su ciencia en muchos tipos de sectores. Hoy tenemos como invitada especial a una súper persona de lujo que trabaja ni más ni menos que en gobierno local, aplicando la ciencia con la que estudió en políticas públicas. Entonces, pues nuevamente, así como lo hacemos en todas y cada una de nuestras transmisiones, les recuerdo que ustedes son protagonistas de estos espacios. Entonces, cualquier comentario que ustedes nos quieran hacer es súper valioso, súper bienvenido. Nos lo pueden hacer por escrito y nada más les quiero recordar que las transmisiones las hago a través de StreamYard. Y desde hace tiempo StreamYard me está jugando medio chueco con los comentarios, así que aunque no los podamos leer, estoy tratando aquí en la pantalla, estoy tratando de sí estar pendiente de lo que ustedes nos escriben directamente desde la pantalla de LinkedIn para poderles dar atención y voz a cada una de sus participaciones. Entonces, los invitamos a que se hagan presentes con nosotros, que participen en esta conversación, que nos hagan sus preguntas, sus comentarios, nos hagan saber sus inquietudes, puesto que nuestra invitada es solamente el pretexto para poner un tema sobre la mesa, pero también los queremos escuchar a todos ustedes. Entonces, pues empecemos. Les quiero preguntar primero desde dónde se están conectando, su nombre, desde dónde se conectan, si por allá son días, noches, tardes, ¿no? O están en la transición de alguna de estas etapas del día. Y pues, ¿y qué los motivó a entrar a esta conversación? Sin más, le quiero dar la bienvenida a nuestra invitada de lujo del día de hoy, que es Estefanía Arriaga. Muchísimas gracias por estar presente en esta conversación. Gracias por aceptar esta invitación. Hola, muchas gracias a ti por invitarme. Para mí es un honor estar en estos Trascender Conciencia. Yo siempre los veo y estoy ahí como pendiente, entonces para mí estoy encantada de estar aquí. Ay, muchísimas gracias. Gracias, Stephanie. Oye, y bueno, nada más también queremos comentarle a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando y para quienes nos vea después, que tenemos otro invitado por ahí contigo. Son situaciones que pasan con la virtualidad, y pues para que también nos salude tu querido acompañante que tienes por ahí. Entonces, exacto. Hola, ¿cómo estás? Entonces, muchas gracias también por estar aquí presente. Te agradecemos mucho, Dariel, por venir a convivir y a conversar con nosotros. Aquí tenemos a Silvia Vázquez García. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Silvia. Saludos desde Tlaxcala. Entonces, ya estamos empezando con sus participaciones. Muchísimas gracias. Pues sin más, me gustaría empezar, Fanny, que nos platiques, pues, ¿qué tipo de científica eres? ¿Qué tipo de carrera tienes? ¿Cuáles son tus orígenes? ¿Y qué te motivó a estudiar lo que sea que hayas estudiado? Sí, bueno, yo primero estudié técnico en laboratorista químico en la preparatoria. Yo tenía en mente cuando era niña, quería ser veterinaria, pero la verdad es que una vez mi mamá me llevó a la veterinaria y estaban esterilizando un perro y para mí fue como de, no, esto es lo que yo quiero. Que también quiere participar. Bienvenido, bienvenido. Entonces, empecé a ver como muchos programas de National Geographic. A ver, un segundito nada más. Sí, no se preocupen.
Mientras, son cuestiones que pasan, porque además algo que a mí me ha gustado muchísimo de conocer a Fanny de manera profesional y también de manera, pues justamente esto más a nivel personal, es que no solamente se ha sabido desarrollar como una gran profesional, sino además pues como madre de familia. Y justamente es uno de estos grandes ejemplos de que no están peleados, ¿no? O sea, no tener una buena carrera profesional no está peleado con además poder ser madre, jefa de familia, ¿no? Vamos a aprovechar ahorita, Fanny, nada más déjame leer unos comentarios unos saludos que no nos están llegando por acá, pero ya tenemos acá Gerardo Canavati, saludos desde Monterrey. Ariel Luzo nos saluda desde Buenos Aires. Muchas gracias por estar por aquí, Ariel. Y saludos. También Cristian Ortiz nos saluda desde Monterrey. Mira, tenemos quórum norteño. Muchas gracias por estar por acá. Mira, también Lidia García Rodríguez, presente desde Querétaro. Mira, tenemos desde varias partes de la República. Muchísimas gracias por su presencia. Y pues ahora sí, Fanny, no sé si Daniel ya te deja comentar. Ya estás más tranquilo. Se pone nervioso con la cámara. No, cualquiera. No, pues, bueno, te decía, yo empecé a ver como estos programas de National Geographic, de Nat Geo para niños, etcétera, y me empezó a llamar mucho la atención y escuchaba siempre que el biólogo no sé qué, que el biólogo no sé qué. Y entonces dije, bueno, pues, ¿qué es esto, no? De la biología. Entonces me empezó a llamar muchísimo la atención y empecé a ver qué necesitaba yo hacer para llegar a ser bióloga. Y fue ahí que dije, bueno, tengo que estudiar una carrera que esté relacionada, o más bien una carrera técnica, como a nivel de bachillerato, porque esté relacionada para que yo pueda después estudiar biología. Y por eso me volví laboratorista químico en un CEBETIS, y después entré a la carrera de biología en el Instituto Politécnico Nacional. Ahí, cuando yo estaba, había 3 tipos de especialidades, ¿no? Era taxonomía, biotecnología y manejo de recursos. Entonces yo dije, bueno, manejo de recursos porque yo quiero cuidar a los animalitos, yo quiero dedicarme a estar en campo. La verdad es que esa era mi tirada, estar en campo cuidando animales o trabajar en un zoológico. Yo siempre soñé con eso. Pero la verdad es que pues la vida me fue llevando por otro camino, que pues ahí ya pues digo, yo terminé la carrera y la verdad es que empecé a buscar trabajo cuidando animales en campamentos, tortugueros, en zoológicos, y pues sí fue un poco complicado llegar a esos puestos porque son pocos y pues la mayoría ya están ocupados. ¿Cómo le hiciste para conseguir esos trabajos? No, yo no estuve como en ese trabajo porque es muy difícil. La verdad es que solamente que esté uno como voluntario es como puedes entrar ahí, pero realmente pues son trabajos que no son tan valorados y pues digamos que no son tan buenos ya para dedicarte a eso de por vida, ¿no? A menos que ya vayas creciendo. Digamos que obtienes un aprendizaje, una experiencia técnica, práctica, y a partir de ahí continúas, ¿no? Sí, exactamente. Correcto. Oye, Fanny, y una vez que terminas tu carrera y, bueno, tienes esta experiencia de, bueno, por aquí no es, ¿no? Hoy, por ejemplo, ¿a qué te dedicas y cómo llegaste a lo que estás haciendo hoy? Yo cuando salí de la carrera justo estuve buscando empleo ciertos meses, y después de ahí me llegó un correo de una consultora ambiental de, oye, vimos tu CV en la página, en la bolsa de trabajo del Politécnico, que la verdad les recomiendo que sí metan su CV a la bolsa de trabajo del Politécnico, o sea, sí sirve, no es como que... O en el tiempo en el que yo estaba, sí funcionó muy bien. Y ahí empecé a trabajar en una consultora ambiental, haciendo manifestaciones de impacto ambiental. Justo necesitaban una bióloga para poder hacer eso. Okay. Y bueno, pues yo tenía esa especialidad, entonces pues ahí fue cuando empecé a desarrollarme en ese tema. Sin embargo, en esa consultora no solamente hacían manifestaciones de impacto ambiental, sino que también hacían certificados de construcción limpia. Oh, ok. ¿Y tú tenías experiencia previa haciendo eso? No, la verdad es que también, pues, Cada vez tiene más entusiasmo por participar en la conversación. Sí.
Manifestaciones de impacto ambiental nos enseñan a hacer a la carrera, pero los certificados de empresa limpia, no. A ver, déjame ver. Mira. Hola, Dariel. Ya. Eso. Vamos a dejar que mamá platique con nosotros, Dariel. Préstanosla tantito. Sí. Entonces, los certificados de empresa, de industria limpia, perdón, esos yo no tenía ni idea de que existían. La verdad es que eso no es algo que nos enseñan en la carrera. Y cuando yo entré ahí a la consultora, afortunadamente había 2 compañeras que eran ingenieras ambientales y ellas me estuvieron ayudando a conocer cómo era toda esta parte de la certificación y pues a raíz de la experiencia que fui teniendo en la consultora, pues ya me fui empapando más del tema. Y casualmente siempre me tocaba el tema de residuos, porque son varias materias, ¿no? Agua, energía, entonces, pues me gustaba también el tema de residuos. Yo siempre iba como bien atenta a ver cómo manejaban los residuos en las empresas. Y ahí fue poco a poco como me fue llamando la atención este tema, ¿no? Buenísimo. Oye, y entonces, entras primero a una consultora, ¿no? Y la vida te va llevando por el camino de las manifestaciones de impacto ambiental, los certificadores de empresa limpia o construcción limpia, y caes siempre en residuos. ¿Qué es esto? ¿Qué haces tú con tu conocimiento científico en el tema de los residuos? ¿Cómo sientes que te ha funcionado el tener como este bagaje que tuviste primero desde como laboratorista químico y luego como bióloga? ¿Cómo te ha funcionado para entender sobre todo este tema de la gestión de los residuos? Yo creo que no solamente lo que aprendí en la carrera o como laboratorista, que es parte de cómo pues, se van descomponiendo a lo mejor los residuos orgánicos, qué es un lixiviado, cómo manejar los residuos inorgánicos, o sea, como todas las tecnologías que existen para el aprovechamiento de los residuos biodigestores, etcétera. O sea, creo que eso me ha ayudado un poco mi carrera. Sin embargo, no diría que todo lo que me dio mi carrera pues fue lo que me ayudó como a tener el conocimiento para poder atender pues las cosas que se me presentaban en el trabajo. O sea, es parte de que fui estudiando en el tema, me metí a cursos sobre residuos, buscaba ponencias, buscaba foros, buscaba pues especialistas. Entonces creo que eso poco a poco mi interés sobre el tema fue lo que me fue ayudando también a que yo empezara a aprender más sobre el tema de residuos y pues a incrementar el conocimiento y poder complementarlo con lo que ya sabía, ¿no? Buenísimo. Sí, fíjate que me parece súper importante lo que estás comentando porque normalmente pensamos que tenemos que ya ser expertos en todo para poder llegar a tener un trabajo determinado, ¿no? Porque así es como cada vez más vemos la descripción de las vacantes que dicen, tienes que saber hacer todo esto, ¿no? Y dices, híjole, ¿y no quieres que también vuele o no? O sea, entonces es bien interesante lo que dices porque mucho del aprendizaje y la experiencia se va obteniendo ahora sí que sobre la marcha, ¿no? Y además, algo que me llama la atención es esto que dices, me gustaba mucho el tema y yo me fui capacitando, aprendiendo, leyendo cada vez más. Entonces, me parece fundamental tener en cuenta que es necesario siempre seguir actualizándote, ¿no? No necesariamente porque ya sales con un título, ya estás listo para todo, ¿no? Sino que hay que siempre entender que hay un constante aprendizaje, una constante actualización en muchísimos temas, ¿no? Y sobre todo ahora que tú estás tocando, pues algo que en la actualidad y a nivel mundial, pues se está convirtiendo en un tema fundamental y muy relevante, ¿no? Ahorita nos platicas el tipo de proyecto que estás coordinando. Voy a leerte otros saludos que tenemos por aquí. Dice, hola desde San Miguel de Allende, Guanajuato, México. Y nos está diciendo Adrián Isaías Diosdado Zapatero. No sé si lo conoces, ¿sí? Genial, sí. Entonces, sí, porque justo te manda saludos especialmente a ti. Fernando Esparza Chaboya, saludos desde León, Guanajuato. Tenemos desde muchas partes de la República. Mariana Alvarado, saludos desde Yucatán. Saludos, Mariana. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y creo que hasta el momento son nuestros saludos que tenemos. Si van teniendo ustedes alguna pregunta, ya sea para
para nuestra invitada Fanny o para nuestro invitado Dariel, ¿no? Que también anda muy participativo, pues nos la hacen. Por aquí estamos, déjame ver, Monterrey, Buenos Aires, y ya. Entonces, perfecto. Entonces, Fanny, nos platicabas justo como cómo ha sido como esta transición, ¿no? De la parte, pues ya una vez que egresaste, ¿cómo fue esta transición de entender, bueno, cómo se hacen esto de las manifestaciones, los certificados de construcción, cómo te vas actualizando, cómo vas entendiendo? Porque pues efectivamente no naciste sabiendo esto, la carrera no te explica tampoco muchas cosas, sobre todo partes aplicadas, ¿no? Cómo se aplica ese conocimiento a esto que puedes hacer pues en este ámbito que es la consultoría. Después de que trabajaste ahí, ¿qué sigue en tu vida? Después de ahí se presentó una oportunidad laboral en el gobierno de la Ciudad de México y bueno, fui a hacer entrevista, pasé como por un proceso y me quedé, ¿no? Yo estaba justo como en un área que llevaba el tema de planeación de residuos y una de sistematización de información. Entonces ahí, pues la verdad sí estaba yo como en las tres áreas apoyando, pero yo siempre trataba como de meterme en el tema de residuos, de estar ahí, y pues logré mi objetivo, ¿no? Me fui como ahí encasillando en ese tema y afortunadamente pues también ahí yo contaba con una compañera que tenía ya 8 años en el gobierno de la ciudad y que tenía bastante experiencia y ella me ¿cómo es esto, no? Y ella me apoyaba, me decía así. Y aún así, creo que dentro de esa época, yo seguía preparándome, o sea, yo de verdad seguía buscando como cursos porque el tema de residuos no es algo que enseñen en la carrera de biología, o sea, eso sí, nada. Entonces, pues sí, es como ir aprendiendo desde cero, o sea, uno tiene la parte de conocimiento de qué pasa con cómo están compuestas las cosas, etcétera, pero ya otra cosa, como es la aplicación de esos conocimientos, inclusive pues en esta parte de las manifestaciones de impacto ambiental. O sea, a mí me enseñaron cómo era una manifestación que tenía que llevar, dónde decía la ley, pero ya cuando te presentas y dices, chin, ¿y cómo hago esto? O sea, ya es otra cosa salir y empezar a aplicar todo lo que aprendiste en la escuela, ¿no? Entonces, en el tema de la Ciudad de México, pues ahí me fui metida en el tema de residuos. Y pues como todos sabemos, ha empezado como a tener mayor auge el tema de economía circular. En 2017 empezó el tema de economía circular en la Ciudad de México y yo igual empecé así como de, ¿qué será eso? ¿No? Como a indagar poco a poco. Inclusive pues también me preparé en ese tema. Durante la pandemia tomé un diplomado de economía circular porque yo quería saber más, ¿no? O sea, que realmente quería tener todos los conocimientos para poder llevar eso a mis funciones y poder aplicarlo a como se quería hacer, ¿no? Porque también pues fue un tema de que en el gobierno de la ciudad se empezó a escuchar el tema de economía circular, pero pues no era solo residuos, no era como solamente reciclaje, entonces pues el poder tener las bases de conocimiento para poder decir, ok, pues nos debemos ir por esta línea, creo que pues en eso me ayudó mucho el diplomado que tomé y pues también, bueno, he de decir que también quería aprender la parte de economía, de la economía circular, como entenderle un poco más esa parte y también una especialización en economía ambiental y ecológica por parte de la UNAM, ¿no? O sea, también ahí... ¿Esas actualizaciones las has tomado ya a partir de que tú llegaste al gobierno? Sí, ya. Entonces, de alguna forma fueron motivadas por el rol que estás ejecutando ahí en el gobierno. Sí, justamente. Sí, porque yo empezaba a escuchar como que todo el mundo decía economía circular para acá, economía circular para allá, pero realmente no sentía que fuera pues lo que es en sí la economía circular, ¿no? Y tomar estos cursos, pues me dio las bases para poder decir esto sí, esto no. Entonces sí fue completamente motivado por lo que estoy haciendo ahí. Oye, y a ver, no sé a ver, tú me dices si es una pregunta muy indiscreta, pero ¿cuántos años tienes tú colaborando en este ámbito de economía circular con gobierno? Y si desde el principio ya se hablaba del concepto o sea, y es duda mía, ¿no? O sea, ¿desde hace cuánto desde el gobierno ya se tiene en el radar el concepto de economía circular? Bueno, yo ya tengo 8 años con el gobierno de la ciudad. Ay, no me van a calcular la edad. No.
Y desde el 2016, más o menos, de hecho, en el programa de gestión integral de residuos del 2016 a 2021, en ese ya está establecido el término de economía circular. Dice basura cero, economía circular, ¿no? Entonces, desde ahí ya empieza el tema, pero muy relacionado con residuos. Y por eso es que yo también me empiezo como a empapar de ese tema, ¿no? Lo conozco el concepto, ¿no? Porque nada más lo asociaban a residuos. Y ya, pues poco a poco, pues fue incrementando el tema de economía circular, el cómo lo fueron incluyendo en las políticas públicas, y ahí fue cuando pues ya dije, es momento de prepararme porque ya es un concepto que está tomando muchísima fuerza y pues necesito saber de qué trata, ¿no? Buenísimo. Voy a hacer tantito una pausa porque nos está preguntando Cristian Ortiz, ¿aún te gustaría trabajar en un zoológico? Y le voy a aderezar un poquito más o sea, ya una vez habiendo vivido y experimentado lo que hoy haces y lo que hayas visto y vivido, ¿te gustaría trabajar en un zoológico? Hola, Cristian, sí. Sí, sí me gustaría todavía. Yo creo que es algo con lo que uno se queda con la espinita de querer ir. Afortunadamente, Cristian también estuvo laborando ahí en el equipo de residuos y fuimos a hacer estudios de caracterización en los zoológicos de la ciudad para ver cuántos residuos estaban generando pues a partir de las actividades. Y pues eso nos dio la oportunidad de estar en más contacto con los animales, de estar en el zoológico cuando lo cierran. Entonces, pues sí es muy bonito, la verdad, ver a los animales. Todavía es una espinita que me queda, pero también el tema de los residuos pues es un tema que me apasiona muchísimo y estaría como en duda entre cuál de los dos elegir. Es que, ¿sabes qué? Es curioso de pronto que tú digas, a ver, mis grandes pasiones están, y lo voy a decir así burdamente, ¿no? Los animalitos, la naturaleza y la basura, ¿no? O sea, perdón por ponerlo en un esquema tan burdo, pero porque además, ahorita nos platicas, para quienes a lo mejor no conocemos mucho el tema de economía circular, realmente qué es la economía circular, porque mucha gente va a ver, cuando tú dices residuos, pues lo va a asociar con basura, ¿no? O sea, lo que haces es gestionar la basura. Pero muchas veces hay que identificar que la economía circular justamente es de lo que nosotros llamamos basura, es volverle a dar el valor para volverlo un recurso otra vez, ¿no? Y qué tanto podemos justamente revalorizar eso a lo que llamamos basura y volverlo un nuevo recurso, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Entonces, también tenemos unos saludos desde Mar de la Plata, Argentina, de Néstor Machado Suseret, espero que lo esté pronunciando bien, Suseret. Muchísimas gracias por estar aquí. Me gustaría, ahorita antes de que entremos más a fondo sobre el tema de la economía circular y de qué se tratan los proyectos que estás llevando a cabo, denme chance de irme un poquito más atrás. Tú mencionaste que tuviste un proceso de, bueno, que te postulaste al gobierno. A mí me gustaría que nos explicaras un poquito, si se puede, el detalle de cómo fue tu proceso de reclutamiento con gobierno. Porque no muchos tenemos un conocimiento claro de, o sea, claramente, por ejemplo, en una red como esta, en LinkedIn, lo que vemos es, pues, se publican vacantes, está OCC Mundial, está InfoJobs, hay un montón de plataformas como motores de búsqueda activa, de empleo. LinkedIn es una de esas, pero pues en general, pues podemos ver también algunas vacantes que están ofreciendo ONGs, por ejemplo, pero ¿qué pasa con las convocatorias para gobierno? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo es un proceso de reclutamiento de gobierno? Casi nadie habla de eso en una red como esta y creo que casi nadie se habla en ningún lado. Entonces, a mí me gustaría, antes de continuar con el tema de economía circular, que me parece súper relevante lo que haces, me gustaría que nos platiques un poquito el detalle de cómo llegaste ahí, cómo fue ese proceso de selección. Bueno, te estoy hablando que fue como en 2014, 2015 más o menos. No hagan cuentas, no hagan cuentas. Por favor. No existía esta red social, no existía LinkedIn. Entonces,
justo mis compañeras del trabajo fue como de, oye, hay una convocatoria que publicaron en Facebook que están buscando a alguien para el gobierno de la Ciudad de México. Manda tu CV a tal correo. O sea, fue así una publicación en Facebook, realmente no fue algo formal, no lo encontré en buscatoempleo.com, nada de eso. Entonces, yo mandé mi CV y fue cuando me respondieron que tenía que ir a una entrevista de trabajo. Me hicieron como un examen psicométrico, más o menos, así de, unas preguntas clave, como con tu nivel de conocimiento, y ya después de una semana me llamaron y, ok, ya te vienes a trabajar. Realmente fue un proceso, pues, informal, lo llamaría así, porque pues, no pasé como por un área de evaluación del nivel de estatus socioeconómico, ni del nivel psicológico, etcétera, sino hasta después. O sea, ya una vez contratada, ya me hicieron esos, ¿cómo se llama? Esos exámenes. Pero así como de buenas a primeras, no, fue un proceso muy informal. Desde mi experiencia, y yo he contratado a personas así, yo publico la vacante en los grupos de empleos ambientales en Facebook, justo, y también he publicado algunas aquí en LinkedIn. La verdad es que sí es un proceso complicado porque se necesita alguien que esté revisando o que tenga conocimientos en recursos humanos, porque te llegan como 1000 CVs, o sea, de repente ves y ya tienes todo tu correo lleno de vi la vacante, y así, aunque tú ya la hayas cerrado en LinkedIn, como sí, vieron que estabas ahí tu perfil, entonces te empiezan a mandar ahí mensajes, entonces sí es complicado a veces el proceso, y no sabría cómo es en otras áreas del gobierno, al menos en las veces que yo he contratado, pues sí publico la vacante para darle oportunidad pues a las demás personas que están buscando empleo, sobre todo pues a los recién egresados, porque estuve ahí y sé lo que es, por eso las publico en estos medios. Oye, pero entonces el proceso de publicación es redes sociales, o sea, no hay un portal oficial dentro de la plataforma de la dependencia gubernamental en donde pongan, se está convocando personal para, o sea, todo es por redes sociales. No, al menos, sí, al menos a nivel de gobierno de la Ciudad de México, no. A nivel federal, ahí sí se publican y hay un proceso de selección, etcétera, pero a nivel estatal no. Ok, entonces para poder pasar a la fase quizá de entrevista, ¿es necesario solamente el puro currículum o una carta de motivación? O sea, ¿cómo pasas a la fase de entrevista? Pues conmigo solo fue el currículum, y cuando yo he contratado solamente es el currículum, y sí hago una entrevista ahí, pues para preguntarle también, luego el CV miente. Entonces, o a veces no te dice todo, ¿no? A veces uno no sabe cómo hacer su CV, que creo que tú también ayudas muchísimo en eso, pero a veces uno no sabe qué poner para que lo contraten a cierta plaza, ¿no? A lo mejor es una plaza enfocada en residuos y tú nada estás poniendo que hiciste, que trabajaste en el zoológico. Exacto, entonces, que trabajaste con el colibrí. Exacto, pero a lo mejor estabas viendo el manejo de residuos en la jaula del colibrí, entonces como que ese enfoque pues hay que verlo, y ya hasta que platicas realmente con alguien es cuando dices, pues sí tiene conocimiento sobre el tema, o si es alguien que puede aplicar a esta vacante, ¿no? No nada más lo contó ahí en su CV. Perfecto. Oye, y sobre este mismo tema, un poquito, y esto ya enfocado a lo mejor tu experiencia, tanto como una bióloga entrando a la administración pública, como una persona que ya estando en la administración pública esté reclutando colegas, ¿no? ¿Qué tanta experiencia o conocimiento o apertura a la administración pública, a las políticas o a la administración en general tienes que tener para poder acceder a este tipo de cargos? Yo creo que depende mucho del área en el que estés. Yo regularmente pues contrato personas con especialidad ambiental, ingenieros ambientales, biotecnólogos, ingenieros en sistemas ambientales. Bueno, Cristian, que estuvo con nosotros, él es licenciado en tecnología, entonces pues como que ahí dio el giro, ¿no? Pero en el caso de él fue porque ya empezábamos a ver el tema de economía circular, y sí, otra perspectiva pues es muy diferente. Entonces,
Creo que depende mucho del área, lo que se necesite, pero sí hay que tener cierta apertura hacia hacia los procesos administrativos de gobierno, ¿no? A veces, pues, no solamente conlleva que tengas el conocimiento de la parte técnica, sino que también sepas hacer un oficio, que sepas redactar un informe, un correo, ¿Qué hacer... desafíos son los que tú encuentras con respecto a eso? O sea, ¿por qué sería diferente redactar un correo en la administración pública que para la academia, ¿no? Porque la academia a lo mejor tiene conocimiento técnico y le puedes decir, los lixiviados y no sé qué, y a lo mejor tu jefe no va a saber ni siquiera de qué le estás hablando, entonces tienes que hacer con palabras más comunes o más generales el cómo estás haciendo las cosas, cómo te dio el resultado de tal cosa, para que lo entiendan y pueda, pues, transmitir esa información hacia tus superiores o transmitirla hacia al propio ciudadano, ¿no? Hay veces que también nosotros en el área nos toca dar capacitaciones, nos toca estar en foros, etcétera, y pues a veces no solamente es personas que tengan esa expertise técnica, sino pues, es un ciudadano que a veces no entiende mucho el tema, entonces pues también tienes que saber el cómo informar, ¿no? Buenísimo. Entonces, si es mucho de hablar en sencillo, no te hace menos científico, ¿no? O menos profesional. Exactamente. Buenísimo. Oye, entonces, ahora sí, ya una vez que nos platicaste esto, que me interesaba mucho, sobre todo para ver estas comparaciones, estas diferencias de, pues, qué tipo en qué se fija la gente cuando está reclutando personal especializado, profesionales con capacidades técnicas, en qué se fijan en gobierno para reclutar, ¿no? Entonces, pues ahorita nos estás ayudando un poco al menos cómo es el proceso, particularmente en esa dependencia en la que tú estás, en esa área de esa dependencia en la que tú estás de la Ciudad de México, porque me imagino que debe variar muchísimo, ¿no? De áreas, de dependencias, ¿no? Entonces, pues al menos como ver qué tipo de criterios tienen, ¿no? Uh-huh. Ahora sí, ¿nos podrías platicar un poco de qué va el proyecto que hoy coordinas en la dependencia en la que te encuentras? Sí, bueno, ahí está el área de residuos y llevamos la parte de economía circular, que ya dije que no tiene relación, pero bueno, era la persona que sabía un poco más del tema y nos dejaron la coordinación de esa parte. Uh-huh. En el tema de residuos, pues estamos realizando en el área pues el inventario de residuos sólidos. Este es un documento que se hace año con año y que tiene la información de cómo se manejan los residuos en la ciudad, ¿no? Cuánto se están generando, qué alcaldías se generan, en dónde se generan más, las fuentes generadoras, las capacitaciones que se dan, los programas ambientales que existen por parte del gobierno, así como por parte de las alcaldías, etc. Entonces es un documento muy extenso que se realiza ahí en el área y que pues es como nuestra estrellita de oro ahí porque pues lo tenemos que hacer año con año y sí es un esfuerzo titánico el hacerlo. También tenemos otros temas en el tema de residuos, la redundancia, como este proyecto de caracterización de residuos en domicilios que estamos haciendo con la UAM, con la doctora Leti específicamente, pues con su equipo. Nosotros buscábamos que se pudiera hacer un estudio de caracterización desde domicilio porque pues no sabemos qué es lo que sale del domicilio y qué es lo que llega a estación de transferencia, ¿no? Esta fase de recuperación de valorizables por parte del personal de limpia, pues era algo como que no se tenía ese conocimiento. Entonces, pues por eso era importante saber qué se está haciendo o qué está pasando con los residuos desde los domicilios y ya que se tiene en estación de transferencia, porque estudios en estación de transferencia sí había varios, pero en domicilios no. Entonces, ahí... ¿Qué es eso de que le llamas estación de transferencia? Estación de transferencia son estos lugares donde, bueno, está el camión recolector que se lleva tus residuos. Uh-huh. Ellos los llevan a puntos intermedios en la ciudad. Hay 2 estaciones de transferencia. Uh-huh. En esas estaciones lo que hacen es depositar los residuos en diferentes tolvas, en la fracción orgánica, inorgánica, dependiendo de lo que haya recolectado, y ahí ya se llevan hacia diferentes destinos. La parte orgánica se lleva hacia la planta de composta, y la parte inorgánica, pues, dependiendo como del tipo de inorgánico que sea, si es aprovechable, se lleva hacia las plantas de selección, y lo que ya no se puede aprovechar se lleva a disposición final. Entonces sirven como puntos intermedios para evitar hacer el traslado hasta las plantas. Correcto. Oye,
Está interesantísimo lo que me dices y hay algo que me llama muy poderosamente la atención. ¿En qué momento, desde una dependencia gubernamental, se dan cuenta que necesitan ayuda de un académico? Por lo que dices de esta alianza que están haciendo con la universidad para hacer esta caracterización de residuos. ¿Cómo le haces? Y sobre todo tú desde allá adentro, ¿en qué momento se dan cuenta? Necesito la ayuda como gobierno de alguien de la academia. Pues creo que no contamos con ese expertise tan técnico, ya tan específico sobre el tema de caracterización de residuos y ni con el personal, ¿no? O sea, nosotros que hacemos estas caracterizaciones ya a nivel micro, por así decirlo, en las dependencias de gobierno, pues a veces no nos damos abasto con los que somos. Entonces, pues ya hacer esta labor titánica hacia toda la Ciudad de México, en todas las alcaldías, etcétera. Entonces, pues sí es algo que realmente necesitaba el apoyo de alguien más. Y bueno, ¿por qué no una consultora y sí una academia? Pues porque ya teníamos a una persona que sabía sobre este tema, que había hecho estudios de caracterización desde la academia, que es la doctora Letia, y pues que sabíamos que su trabajo iba a ser confiable, que obviamente iba a ser como muy profesional. Entonces, pues también da la oportunidad a que los alumnos pues puedan aprender, puedan hacer estos estudios y también se les hace una, bueno, la doctora o aparte por el recurso que asigna SECTE, se les da una beca a los alumnos que hacen sus trabajos de titulación con con este tema. La academia es la que se acerca al gobierno para ofrecer su disposición de colaborar con esos proyectos o ustedes sabían de la existencia de ella. Nosotros sabíamos, en específico para este proyecto, yo hace muchos años estaba como buscando financiamiento para el proyecto y justo necesitábamos desarrollar unos términos de referencia. Entonces me puse a buscar con diversos expertos ahí en el tema quién nos podía ayudar a hacerlo y pues la que tenía el mejor perfil pues era la doctora Letia y con ella estuve desarrollando estos términos de referencia y después ya pudimos conseguir financiamiento desde el gobierno de la ciudad desde la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y la doctora Letia, bueno, ellos tienen una red que se llama la Red ECOS y ahí tienen contacto directo con la academia. Entonces, pues es como se presenta este proyecto a esta red y ya pues se autoriza para que nosotros lo podamos realizar. Estás justamente mencionando algo que a mí me llamó mucho la atención de cuando yo entré a ser parte de la Interfaz Ciencia Política, que fue justo el desarrollo de la red ECOS. ¿Nos explicas un poquito qué es la red ECOS? ¿Por qué se hizo? ¿De dónde surge? ¿Y qué es? Mira, no sé qué tan certero va a ser lo que va a decir, pero al menos te lo voy a decir desde mi experiencia. La red ECOS surge con esta necesidad de tener expertos en diversos temas asesorando a las personas que realizaban política pública o que están en el gobierno, ¿no? Porque, como te decía, muchas veces, pues nosotros a lo mejor tenemos el conocimiento, pero ya muy específico en ciertos temas, pues a veces no lo tenemos, ¿no? Entonces, pues se contrató a diversos expertos en diversas materias y pues se pusieron en diferentes secretarías, ¿no? Para poder apoyar en estos temas ya de manera más específica. Yo estuve trabajando con Aline. Aline, pues era experta en el tema de biodigestores, por eso estaba como conmigo. Y la verdad es que no solamente era experta en el tema de biodigestores, sino también sabía mucho del tema de residuos y nos estuvo apoyando muchísimo en desarrollar proyectos para mejorar la planta de composta, en evaluar tecnologías que se podían implementar para el manejo de residuos. Entonces, la verdad es que sí, fue un gran apoyo. Yo estoy como a favor completamente de ese proyecto, porque era como tener a alguien aquí que te dijera, eso está bien, eso está mal, no, eso no, porque muchas veces llegan pues estas empresas con tecnología, no, esto te va a resolver el tema de residuos, no te va a resolver el tema de los residuos, ya no vas a gastar nada, nada más me tienes que comprar esto. Entonces, ay, no, pues sí, qué padre, ¿no? Sí quiero, y en eso era como de, no, ya evalué y realmente esa tecnología a lo mejor nada más es quemar residuos y pues eso no queremos, ¿no? Entonces, el tener a alguien ahí que realmente te estuviera ayudando, pues creo que es algo que se agradece mucho porque pues, o sea, te dice ahí todo y aparte pues creo que ustedes son muy, o sea, como esa parte muy académica también se agradece porque te entregaban como un informe así de, por esto sí, por esto no, y pues eso era como más que suficiente para que uno pudiera tomar esas decisiones.
Buenísimo. Mira, para quienes nos están viendo, nos están escuchando y están participando aquí con nosotros, y para quienes van a ver la grabación, les platico rapidísimo, así, qué es lo que fue la red ECOS, o sea, bueno, lo que está, espero que continúe lo que es la red ECOS, y la motivación, me parece, de por qué también surgió, uno, tanto Red ECOS, dos, también el programa de interfaz ciencia política, que ese ya no existe, ¿no? Entonces, en 2019, me parece que fue entre 2018 y 2019, empezaron a haber muchísimos, bueno, no muchísimos, porque vivimos en México, para quienes nos están, se están conectando de otros países. México es un país muy sísmico, ¿no? Tenemos una concurrencia de varias placas tectónicas y entonces estamos medio acostumbrados al meneo por todos lados, ¿no? Entonces, sucedió que entre 2018 y 2019 empezaron a ver una cantidad, pues empezamos a ser más conscientes de una serie de movimientos que hubo en Ciudad de México y al mismo tiempo estaba viendo unas obras del metro, ¿no? Entonces, la gente empezó a ponerse un poco nerviosa si las obras que se estaban haciendo en el subterráneo eran las responsables de esos movimientos que la gente estaba sintiendo muy cercano a ellos, ¿no? Entonces, lo que hizo la jefa de gobierno en ese momento, pues dijo, yo no sé de sismos, ¿no? O sea, yo no sé qué tipo de situación puede estar generando estos terremotos. Y lo que sucedió fue que convocó a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en ese momento se llamaba la SECTEI, convocó a una serie, les dijo, ayúdame a convocar especialistas en sismos, porque necesito entender, yo no puedo ser experta en todo, entonces necesito entender qué es lo que está sucediendo, porque tengo encima la opinión pública. Entonces necesito saber exactamente qué está pasando. Entonces sentaron en una mesa a todos los científicos que pudieron encontrar en ese momento, a ver, pónganse de acuerdo y díganme qué es lo que está pasando. Y después de que se ponen de acuerdo, ella llama a prensa y con todo el respaldo, o sea, sin que se fuera nadie de esa mesa, con todo el respaldo científico detrás de ella, dijo, a ver, lo que está sucediendo es esto, no lo digo yo, lo dicen ellos, que se dedican a esto, y eso, a mi forma de verlo, creo que fue un acierto, ¿no? El hecho de demostrar que no necesariamente ella tiene que saberlo todo, sino que se está respaldando de la comunidad científica para de alguna manera informar a la sociedad de qué es lo que está sucediendo, ¿no? A partir de eso, ella ve que tiene resultado porque dejó de haber tanto ruido social con respecto a los sismos. Sí, había que hacer los simulacros, salir, hacer los protocolos de evacuación cada vez que se sintiera un terremoto, pero ya no había como esta especulación de si era algo provocado por las obras del gobierno o qué era, ¿no? Entonces, a partir de ahí se crea una iniciativa de introducir científicos en dependencias gubernamentales, es que eso fue la iniciativa de la interfaz ciencia política, que la motivó Alma Cristal Hernández, ¿no? La coordinó todísima ella, y que ya la tuvimos en unos episodios anteriores, ya también la entrevistamos para quienes quieren saber un poco más sobre ella y sus iniciativas, ya la tenemos en otros episodios anteriores. Y al mismo tiempo crearon la red ECOS, que justamente es buscar alianzas con el gobierno, las dependencias gubernamentales de la Ciudad de México, con instituciones académicas, justamente para empezar a tener mayor conocimiento informado sobre temas hídricos, energéticos, de residuos, de movilidad, económicos. Entonces, a mí realmente me ha parecido una iniciativa interesante. Funciona de distintas formas, como bien dices, una parte del gobierno financia proyectos que justamente están destinados a, sobre todo me parece que es la Secretaría de Educación, que es la que financia proyectos para que le den servicio a otras dependencias, ¿no? Y esto es a lo que le llaman la red ECOS, ¿no? Platíquenme, quienes nos están escuchando, si ustedes habían oído hablar de esta iniciativa y si existe en sus localidades algo parecido.
Mientras te voy leyendo un comentario de Sara Martínez Luna, que nos dice, saludos desde Cuernavaca, es importante que la ciencia se adentre en temas gubernamentales porque políticamente muchos recursos no son aprovechados porque los expertos en problemas sociales o de salud no les interesan los temas políticos o no se toman cartas en el asunto. Tú que estás allá adentro, Fanny, ¿qué nos puedes responder un poquito a este comentario? Yo creo que retomando un poco lo que tú decías, Adri, este tema de la red ECOS y de involucrar realmente a la academia a mí me pareció algo muy, muy acertado, porque a lo mejor pues nosotros tenemos cierta expertise justo en el tema más político, pero ya alguien que ha dedicado toda su vida a investigar sobre algún tema, pues realmente te puede dar otra perspectiva. Entonces sí estoy de acuerdo en que es súper importante involucrar a la ciencia, es algo que yo también le celebro mucho a esta administración. Porque como dices, no solamente es el que hayan contratado a alguien para que esté apoyando o el que se busque a la academia, sino también se busca dar asesorías, ¿no? Yo me acuerdo que también en 2019 hicimos como un comité para evaluar las tecnologías que iban a ayudar a mejorar el manejo de los residuos en la ciudad y convocaron a muchos expertos en tema de residuos de la academia y que afortunadamente también ellos tienen la apertura de participar, ¿no? Sin ninguna, a veces sin ninguna paga, nada más con la asesoría, porque también saben que pues los involucra este tema, ¿no? Y que el poder contribuir pues va a ayudar a mejorar, en este caso, pues el manejo de los residuos de la ciudad. Entonces, a mí me parece también como muy acertado y creo que es algo que se debe de continuar haciendo, el poder involucrar a la academia con el gobierno y, bueno, un poco a lo mejor mencionar el tema de economía circular, pues es lo que se busca, ¿no? El poder tener la relación entre la academia, el gobierno, la sociedad civil y la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues es este saber que no puedes avanzar si no tienes también el apoyo de todos los demás actores. Buenísimo. Sí, totalmente de acuerdo. Y además entendiendo, muchas veces no, bueno, algo que a mí me tocó vivir, ¿no? Sí de pronto puedes entender que haya una falta de interés, ¿no? Porque por aquí, y es algo que normalmente todos percibimos, al gobierno no le importa y por eso no está haciendo nada. ¿Qué tanto es que no le importe o qué tanto es que a lo mejor le falta conocimiento, ¿no? O qué tanto es que a lo mejor no está recibiendo de manera oportuna ese conocimiento para que pueda tomar mejores decisiones. Algo que nos pasa mucho desde la academia y hay que reconocerlo es que no somos lo suficientemente oportunos para decir las cosas. Nos esperamos a tener a que sea completamente validado de manera nacional, internacional, con todas mis... No, es que esto no está perfectamente bien establecido y eso hace que se pierda mucho tiempo en toma de decisiones. El ritmo en el gobierno es bien diferente. A lo mejor ahorita nos puedes platicar un poco de cómo se vive en la academia, pero también de cómo se vive en la industria. Son ritmos completamente diferentes, ¿no? Yo de repente sentía, cuando a mí me tocó trabajar también en industria y todo era súper acelerado. Y el gobierno es un ritmo muy diferente, porque hay cosas que son para ayer, pero no van a suceder hasta dentro de 2 años, ¿no? Entonces dices, híjole, esto es un ritmo extrañísimo, ¿no? Como que no sé exactamente cómo funcionan las cosas acá. Y es justo algo que tú comentabas hace rato, tener mucha como tolerancia, resiliencia, entendimiento de cómo son los procesos dentro del gobierno. Porque los procesos dentro del gobierno son muy, muy, muy diferentes a cómo sucede la vida en otros sectores, ¿no? ¿Qué nos platicas de eso? Sí, yo también, todo urge para ayer y no sé. Sí, yo creo que es porque necesita la autorización de varias personas en muchas ocasiones. O sea, es algo que yo sé que necesita la ciudad, que a mí me encantaría que se hiciera, pero si el que está hasta arriba no lo autoriza, pues no hay modo, ¿no? O sea, va a tener que autorizar temas que también son prioritarios o que requieren mayor atención en ese momento, ¿no? Sí. ¿No? Creo que pasa mucho el tema de que de repente, no sé, se colapsó la línea del metro, ¿no? Y chin, pues ahora todos los recursos van hacia allá. También me acuerdo que pasó mucho con el tema de COVID. De repente era como de, sí, no tenemos tanto recurso para tales proyectos, y de repente, no, ¿qué crees? No se va a hacer tu proyecto porque ahorita todos los recursos se fueron para lo del tema de COVID, para atender
pues dar cubrebocas, lo de las vacunas, pues atender al tema de vacunación, porque desde el gobierno también lo estuvimos atendiendo. Entonces, pues son temas que salen de nuestras manos y que por más que tú digas, sí, no, o sea, yo ya tenía todo hecho, ya lo quería presentar y que ya se realizara, pero pues si hay otra prioridad, pues desafortunadamente no se puede y tu tema va pasando a ser una prioridad hasta que se vuelva a retomar, ¿no? A veces no Claro. es por la importancia, sino porque pues o no hay recurso o urge otro tema, etcétera. Claro, y eso es uno de los grandes aprendizajes que al menos de mi parte yo me llevé en esta experiencia, que aunque ciertamente la ciencia es un factor y un elemento fundamental en una toma de decisiones, sobre todo una toma de decisiones informada en ciencia, no es el único elemento de la toma de decisiones. Y ser lo suficientemente objetivo y humilde para reconocerlo te ayuda justamente a construir con el político y con el tomador de decisiones, porque muchas veces la decisión va a depender de un aspecto económico, un aspecto social, un aspecto geopolítico, voluntades políticas, ¿no? Vaya, vamos a hacer mucho de todo lo que, esta comunicación que hoy tenemos, la creación de las computadoras, el que tengamos tenis en los pies, que tengamos gafas de sol o mucha tecnología, surgió de la carrera espacial a la luna, ¿no? La carrera lunar. Mucha de la tecnología de la que hoy gozamos viene de eso y no es más que un capricho político entre Rusia y Estados Unidos. O sea, a final de cuentas, la carrera del espacio surgió de un capricho político y hoy todos disfrutamos de la tecnología que surgió de ahí. Entonces, muchas veces también tenemos que lidiar con caprichos políticos y a partir de ahí pueden surgir o no buenas iniciativas, pueden surgir o no buenos proyectos y programas que a la larga o al corto, mediano, largo plazo sí nos pueden generar un beneficio siempre y cuando estén bien informados, ¿no? Así es como yo lo veo, porque aquí no profesamos ningún tipo de partido político ni nada, pero sí estamos de acuerdo que hay a lo mejor una situación de que como científicos tenemos mucho que aportar a mejorar o a enriquecer esa toma de decisiones si la informamos en ciencia, ¿no? Sí. Por aquí nos comenta Cristian Ortiz si aún existe o no, o por qué, ¿no? No sé exactamente a qué te refieras, me parece que a lo mejor te refieres a los programas de interfaz o a la red ECOS. Entiendo que la red ECOS permanece, el programa de interfaz ciencia política ya no, solamente duró una generación. ¿Por qué? Pues porque me imagino que porque ya tenían la red ECOS y a lo mejor no le vieron la aplicación a tener una persona adicional y además porque pues era algo que estaba financiando justamente la Secretaría de Educación. Entonces, me imagino que ha de ser por eso, ¿no? Pero bueno, cerrando contigo, Fanny, la verdad es que esta ha sido una conversación súper interesante. Me gustaría que nos ayudes como a recapitular algunas moralejas o lecciones aprendidas, algo que nos puedas recomendar a quienes estamos todavía buscando esta vocación científica, dónde aplicar nuestra vocación científica. ¿Qué nos puedes recomendar de acuerdo a esta trayectoria que has tenido? Que la verdad es que el proyecto que traes está increíble, ¿no? Justamente buscando hacer ciudades más sostenibles en el tema del manejo de recursos. Entiendo que además de ser bióloga, te has capacitado y tienes ya, me parece que no solo es un diplomado, sino es una maestría en economía, ¿cierto? O algo así, un diplomado. Una especialidad en economía ambiental y ecológica y actualmente estoy estudiando una maestría en cambio climático y biodiversidad. Oh, genial. Y todo esto es a partir justamente de que estás desarrollando esta experiencia dentro del gobierno, ¿cierto? Sí, cierto. Yo creo que la recapitulación que sería principalmente, bueno, primero como hacia los biólogos que me escuchan, es no cierren todo su mundo al tema de los animales o de las plantas. Hay más, la verdad es que yo nunca pensé dedicarme a esto, pero me gusta mucho. Y también el tema de los residuos es un tema que nunca se va a acabar porque es algo que seguimos generando todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso sé que voy a tener trabajo mucho tiempo. La otra es
sí se puede aplicar el tema de la academia en el gobierno, o sea, no son cosas que estén peleadas, no porque yo sea científica no puedo trabajar en el gobierno. Creo que también esta administración lo que nos ha demostrado es que hay personas que están capacitadas profesionalmente y que están ocupando puestos ahora en el gobierno y que están aplicando sus conocimientos a poder mejorar el tema de la, bueno, de la sustentabilidad en la ciudad, ¿no? Creo que eso también es muy acertado. Y, y pues, no sé, como que también la maternidad no está peleada para nada con el tema de seguir desarrollándose profesionalmente. Sí, a lo mejor va a ser un poco complicado al principio cuando son chiquitos y lloran, pero la verdad es que no es porque seas mamá se te borra todo el conocimiento que tienes, toda la experiencia, al contrario, creo que tienes otra perspectiva de dejarle a alguien un mundo mejor y pues por eso sigues como capacitándote y pueden hacer mejores cosas para dejar algo mejor para ellos, ¿no? Ay, me encanta, Fanny, porque además creo que nos diste un súper ejemplo ahorita que te presentaste con tu bebé y es así como, pues ni modo, o sea, tengo que estar aquí y a lo mejor eso te ha pasado en juntas y a lo mejor tengo que estar aquí y es lo más profesional del mundo decir, aquí estoy, sigo siendo profesional y sí, ¿por qué no? También soy mamá, ¿no? Y creo que es algo que, si bien estamos aprendiendo que hay cosas que está mal normalizar, como el sesgo en contrataciones, creo que hay cosas que está bien normalizar, como es eso, ver a la mamá teniendo al bebé, ¿no? Y además siendo profesional, ¿no? Entonces, son cosas que no tienen que estar peleadas y porque muchas veces también dentro del aspecto científico se tiene ese estigma de que, híjole, ya te embarazaste, pero pues ¿qué no estás pensando en tu futuro? Pues Sí. justamente estoy pensando en el futuro y por eso lo tengo, ¿no? O sea, ¿por qué no? Entonces, nada más, quiero que se me pase, José Torre nos está saludando desde Guadalajara, muchas gracias por estar por acá. Y Mariana Alvarado nos dice, súper interesante tema, ¿algún lugar donde recomienden tomar cursos y cuáles recomiendan? A lo mejor cursos de qué tipo, como para entrar a gobierno o cursos de economía circular o de qué tipo de cursos. ¿Qué nos podrías tú recomendar, Fanny, en lo que nos contesta Mariana? No sé exactamente a qué tipo de cursos son los que se está refiriendo. Creo que esto sí se los puedo enseñar. Sí, esto sí se puede enseñar. Bueno, en el tema de residuos, yo empecé a buscar cursos en Semarnat. Actualmente la INEC está sacando muchos cursos. Inclusive hay unos videos que subió la semana pasada sobre todo el tema de residuos a nivel nacional. Sobre economía circular ya hay bastantes también. Hay la Fundación Slim, hay en el TEC de Monterrey, hay bastantes que son gratuitos y hay otros que son de paga, que pues ya reciben como una certificación. Y el tema de política ya de gobierno, pues también hay en la plataforma de EDX, en también son gratuitos. Igual pues en las plataformas, por ejemplo, en la de Fundación Slim, también hay varios sobre gestión ambiental. En la de EDX, yo he tomado algunos en la Universidad de Naciones Unidas y en los del BID también hay bastantes cursos. Buenísimo. No, pues ya con eso, ya hacer la lista de todo lo que en lo que hay que actualizarse. Bueno, pues muchísimas gracias, Fanny. La verdad es que ha sido una conversación súper enriquecedora. Yo creo que muchos de los que están aquí han de pensar igual que yo, y si no, pues ni modo, ¿no? Pero sí, yo sí creo que ha sido una conversación muy interesante, sobre todo para ver una perspectiva también de alguien que estudia ciencia, alguien fanático de los animalitos y que a final de cuentas hoy estás teniendo un impacto positivo en tu ciudad y que eso va a repercutir no solo en la vida de tu hijo, sino también en la vida quizás de los animalitos que vivan en esta ciudad, ¿no? Entonces, yo la verdad es que te quiero felicitar, tienes una trayectoria súper interesante y el proyecto que estás llevando a cabo es súper importante porque además está teniendo un impacto directo en una de las ciudades más pobladas del planeta, ¿no? Y que tiene una de las gestiones más complicadas de residuos que hay, ¿no? Justamente por la sobrepoblación en la que tenemos. Mariana Alvarado nos dice, muchas gracias, ya hice mi lista, a seguirnos preparando, admirable tu trayectoria y logros. Opino exactamente igual, ¿no? Muchísimas gracias por tu compañía, muchas gracias por todo tu conocimiento, por compartirnos un poquito de ti, un poquito de lo que haces. Y pues les recomiendo a todos los que nos están escuchando
que la sigan. Ella está también en LinkedIn, y si puedes compartirnos más adelante aquí mismo sobre la conversación, pues dónde podemos seguir los programas que está haciendo actualmente la administración para entender mejor cómo funcionan estos programas, hasta dónde van a llegar, y cualquier otra cosa que nos quieras compartir sobre estos programas de economía circular en la ciudad, pues estaremos encantados de saber más de esto. Y pues muchas gracias a todos, y los estamos esperando cada 15 días en estos episodios de Trascender Conciencia. Muchas gracias a todos por participar, por estar con nosotros, y nos vemos. Que tengan excelente tarde donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.